Eso, ¿no? A ver, o mejor otra pregunta, sí, adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, interesantísimo. Así una cosa que a mí me ha dejado fascinada desde que lo vi en Operación Mamut. Ah, qué bueno, qué bueno. No lo supe antes, pues, pero bueno. En fin, una cosa que se comentó ahí es que cuando Eulalia Guzmán va a informar sobre sus hallazgos, se encuentra entre el público en primera fila una persona del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué a Estados Unidos le interesaría que no se dijera que eran los restos de Cuauhtémoc? Sí. Bueno, primero aclaro lo siguiente, ¿no? Este libro, Cuauhtémoc Negado, casi no indaga sobre los porqués, porqué, ¿no? Este libro indaga el cómo. ¿Cómo es que negaron cómo es que lo negaron y cómo es que lo niegan? ¿Cuáles son los instrumentos que utilizan para negarlo? Porque de esta manera no entramos al territorio de los quizá fue así, yo creo que, pues, ¿por qué? Pues porque lo hicieron en lo oscurito, entonces no sabemos, pero los cómo lo hicieron los tenemos muy claros. Lo publicaron sus estudios, Eulalia Guzmán publicó sus estudios, presentaron pruebas, aquí están las pruebas, las diseñaron así, los argumentos que construyeron son así y así asado, y ya no se pueden desdecir. Lo más que pudieron hacer fue robarse el Atlas y el tercer metatarsiano del pie derecho, la comisión Bonfil, para que pues ya no tienen, como no podemos contraargumentar, entonces nos robamos las evidencias. Ese es el resultado de la visita de la comisión Bonfil para manejar los restos de Cuauhtémoc, de que al momento en que regresaron los restos, ya no estaba el Atlas, que es el del que depende determinar el sexo del cráneo. Y no, es de una melliza, de una joven, digo melliza, mestiza, de una joven mestiza. Ay, qué cosa. Bueno, y muy importante el tercer metatarsiano derecho, porque está quemado en vida y cicatrizado en vida. Entonces, es una manera de identificar a Cuauhtémoc de manera singular, ¿no? El caso del sexo pues lo determina particularmente, y el hecho de que sea un esqueleto de 400 años pues lo determina generalmente, ¿no? Hay cada uno de los aspectos, de los distintos, de los restos óseos sirven para, es un esqueleto de hace 400 siglos, puede ser de Cuauhtémoc, pero no necesariamente. ¿Cuánta gente se murió en el siglo XVI? Bueno, sí, pero no es mujer, es hombre. Ah, bueno, entonces en lugar de todos los que se murieron en el siglo XVI, nada más, pues, como la mitad, ¿no? Nada más, partimos, es una identificación particular, no general, sino particular, forma parte de los varones. Pero de entre todos los varones, ¿a cuántos les sucedió que les pongan la placa Rey S. Cuauhtémoc y además tengan el tercer metatarsiano quemado en vida y cicatrizado en vida? Bueno, esto significa que está identificado Cuauhtémoc en general, en particular y singularmente con ese esqueleto. Por eso es tan importante. Entonces, simplemente para ejemplificar que esta es una investigación sobre el cómo intentaron negar las pruebas que presentaron, los argumentos que presentan, si son coherentes o no son coherentes. En el caso de Eulalia Guzmán y los científicos que la auxiliaron, siempre son coherentes y los argumentos son
consistentes con las pruebas, es decir, son del mismo tamaño que las pruebas, ¿no? Mientras que en el caso de las comisiones que intentan negar a Eulalia Guzmán y a los científicos que la auxiliaron, los argumentos sí presentan pruebas científicas, pero son particulares y los argumentos van más allá que las pruebas. Pero lo más grave es que continuamente presentan incoherencias. No debía suceder eso, ¿no? Entonces, por eso yo seguí este camino, porque este es el camino a la segura. No, a ver, ¿y qué pasó en lo oscuro? Es que sería a lo mejor caso, quería quitarle el lugar. Esas tramas existen, existe la mención de Salvador Rodríguez Juárez en el 85, le hacen una entrevista y Salvador Rodríguez Juárez dice que se le acercó Caso a decirle, mire, vamos a hacer a un lado a la maestra Eulalia y todo se resuelve. Bueno, puede ser cierto, puede no ser cierto. Este es lo que dice Salvador Rodríguez Juárez en una entrevista en 1985. Bueno, hay eventos como este, o que no, pues eran los hispanistas opresores del momento que no les convenía, y entonces estaban incrustados en la burocracia de la INA y en la burocracia de la CEP, etc. Pues sí, eso también uno también lo rastrea, y sí hay elementos como para algo como esto. Pero no es suficiente para una cuestión transeccional. ¿Sí? Y para otro síntoma, que en la prensa de 1949 a 1951 se registra un curioso estiaje, una ondulación, un ritmo, ¿va? Y luego una contraposición. Comienza al inicio, vamos a decir, los chayoteros del presidente son favorables al tema Cuauhtémoc, a que se investigue, a que se lleve a cabo, se decidan si los documentos son auténticos o no, los documentos de Izcatiopan, ¿no? Pero a partir de cierto momento, a la mitad del 1949, y sobre todo ya hacia el momento en que Eulalia Guzmán da la noticia, los chayoteros del presidente ya están muy contrarios. Son muy contrarios a Cuauhtémoc, especialmente al Cuauhtémoc de Izcatiopan. Al Cuauhtémoc símbolo, sí, pero al Cuauhtémoc histórico, práctico, material, que tiene restos óseos, que tenía una madre y que se lo llevaron los guerreros, todo esto, ese no. Contra todo eso va. Pero el gobernador del estado de Guerrero, el general Gabriel Leiva Mancilla, pues cree que se fue con la primera primero que leyó en la prensa, vamos a decir. Entonces él dice, pues que voy con el presidente. Entonces él empieza a apoyar, él financia la excavación, porque el INA de pronto dice, pues sí, efectivamente, señorita profesora Guzmán, ahora después de que usted investigó a la tradición escrita y a la tradición oral, el siguiente paso metodológico es proceder a la excavación, como usted me acaba de enviar su carta, pero fíjese que no tenemos fondos, ¿no? Entonces, ante esta echada para atrás del INA, como que no tenía muchas ganas, a nivel federal, entonces el gobernador de Guerrero dice, yo financio, vamos a decir, si el presidente no tiene lana, yo lo apoyo. Él tenía interés personal, porque su administración había salido muy mal, y está por entregar su gobernatura, está por entregarla, y pues él quiere cerrar con broche de oro. ¿Qué tal si son los restos de Cuauhtémoc y yo me saco el premio? Y entonces ya todas las tranzas que hice no se notan.
Bueno, entonces es muy notorio en la prensa de 1949, fines, hasta mediados del 50, que todos los chayoteros del gobernador son pro Cuauhtémoc y Izcatiopan, mientras que los chayoteros del presidente ya no. Hubo un gran cambio, el presidente cambió de opinión. Y pues tenemos que en el momento en que se están dando la noticia en Izcatiopan, está en primera fila el el enviado de la Embajada Norteamericana de Asuntos Agrícola Campesinos. En ese momento está ocurriendo una epidemia de la fiebre aftosa y tienen que, Estados Unidos impone que los ganaderos mexicanos grandes y chicos maten a sus reses porque contaminan la carne y a las gentes, a la carne y al ganado de Estados Unidos. Pues, imagínate una narrativa de esta naturaleza para que salga adelante la venta de carne de los ganaderos norteamericanos a costa de los ganaderos mexicanos. El campo mexicano está movidísimo, está muy exacerbado, todo el mundo está encabronado con los gringos, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial, la segunda posguerra, cuando empieza la Guerra Fría entre el mundo cristiano democrático y el mundo comunista y X, ¿no? Entonces, pues allí el jefe de la resistencia, Cuauhtémoc, no es bienvenido en el campo mexicano, ¿va? Y pues por eso está precisamente el enviado de Agricultura en primera fila, aunque se hacen 2 días. En aquel entonces se hacen 2 días para llegar a Izcatiopan, ¿no? Así que, bueno, en lo oscurito, pues hubo una llamada telefónica de la embajada y entonces empieza a cambiar también la narrativa de los chayoteros del presidente, porque ya cambió la narrativa del presidente. Pero todo eso es en lo oscurito. No solo un amigo de un amigo, Manlio Barbosa, antropólogo, me escribió, después él vio el programa de Operación Mamut, y entonces le dice, oye, está muy bien, le dice a mi amigo, ¿no? Está muy bien lo que está diciendo aquí señor Veraza, o doctor Veraza, yo no sé qué dijo, pero se le olvidó decir que es justamente de ese gran problema que ocurrió en el campo mexicano, que de allí es que comenzó toda la lucha de Genaro Vázquez. O sea, el campo mexicano estaba muy movido. Sí. Bueno, es lo que puedo platicar de eso. Okay. Adelante. Y rápidamente, no, sobre la fiebre aftosa, es que también, no nada más se compró la carne, que estaban allá con excelentes, no, se repobló, yo lo sé, es cierto, por mi abuelo, es que dice, bueno, decía mi abuelo, que abrían las zanjas, iban los soldados a todos los ranchos y abrían zanjas, y todo el ganado, bueno, sanísimo, lo aventaban ahí, todo era una cosa espantosa. ¿Y qué pasó después? Después de que todos estaban quebrados, todos después tuvieron primero que pedir préstamos a los bancos para poder reponer su ganado, pero además todo ese ganado que lo pusieron lo compraron en Estados Unidos, o sea, fue, crédito revolvente. Sí, y entonces, pero a favor de los bancos. Como mi abuelo y mi padre siempre decían, el mayor ladrón de este país, Miguel Alemán Velasco, y entonces ya venían los pleitos con las nuevas generaciones, pues decíamos, no, el mayor de así. Pero sí fue una cosa terrible eso de la fiebre aftosa, porque eso fue un invento y bueno, pues claro. Eso nada más era eso. Muy bien, muchas gracias. Sí, adelante. Los que no se hayan anotado en la lista, por favor. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias Jorge, muchas gracias a todo el panel. Yo soy escritor, me llamo Luigi Misuel y acabo de terminar un libro sobre esta temática más o menos. Se llama La mujer de los puentes y es sobre la invasión, la simbiosis, el sincretismo que se dio entre los castellanos y los anahuacas, preponderando a la mujer, la función de la mujer. Por ejemplo, lo que mencionaste, yo estoy totalmente de acuerdo, es una novela histórica, la mía. Y en el caso de Cuauhtémoc, cuando se entrega pues, para parar la masacre, yo agrego a mí también la presencia de Tecmixpo, que era su esposa, que había sido la esposa de Cuauhtémoc e hija de Moctezuma, y como junto con ella se entregan, porque para esto hay un Calmecaquí femenino secreto, que es de donde emanan todas las mujeres que participaron en ese movimiento, y Cuauhtémoc le dice, no, pues regrésate con la Suprema Rectora, no voy a arriesgar tu vida, pero te escucho de la de tirada para adelante, ¿no? O sea, tenía la sangre de su padre, de su bisabuela Atotoxtli, ¿no? Que había sido la hija de Tlatoani de Moctezuma y Huilcamina. Y bueno, son una serie de cosas donde la propuesta es que pues ya no odiemos a los cachupines y ya no discriminemos a los mexicanos, ¿no? Porque pues odiamos, yo me esposo hablando de parte, claro, que no le cayó nada, ¿no? Sí. No, me queda ojo alegre, no, hijo de eso tanto porque no se le pide buena vida, ¿no? Y el Vaticano, porque cuando se habla de esto de la invasión, la principal invasión ni siquiera fueron ellos, fue el Vaticano, que son los que siguen conquistando hasta la fecha. O sea, mi obra es de denuncia, desde luego, pero finalmente hay una propuesta para que haya un despertar de la conciencia y creemos una nueva cultura a partir de todo esto bueno que sí nos trajeron lo grecolatino y demás, toda esta filosofía junto con la Tolteca, ¿no? O sea, rescatar todos los valores ancestrales de la náhuatl y junto hacer una nueva cultura, porque esta cultura que se creó en el mestizaje pues fue nada más derivada de los españoles. Lo nuestro pues lo enterraron desde luego, ¿no? Pero bueno, quiero mencionar esto, tomar el micrófono más bien para agradecerte profundamente, porque me abriste los ojos hace 2 años en la feria de Minería, cuando presentaste el libro, el que está también ahí a la venta, en su momento lo compré y tuve el honor y el privilegio de que me lo fotografiaras. Pero ahí pues, hablaste mucho de la cuestión de todo el estudio de Horacio Gossurat sobre las cartas de relación, que pues yo llamo cortes los montajes, ¿no? Los montajes. Sí, porque, o sea, se me fue a chicles, ¿no? Así como que. Y después de tanto investigar, llegué a una conclusión: que Bernal Díaz del Castillo es el mismo. No hay otro, o sea. ¿Qué cómo? Que Bernal Díaz del Castillo es el mismo Cortés, porque yo caminaba en la comuna. Pues no hay ningún Bernal Díaz del Castillo. El único Bernal Díaz del Castillo que hubo era uno en Guatemala, pero no se va a escribir. Está comprobado eso. Finalmente, ¿qué más da? Si era o no era, lo trascendente es que pues era más de lo mismo, ¿no? Y todos los cuentos españoles, pero yo tomé el micrófono para agradecerte profundamente, porque gracias a esa visión tenía sobre todo grandes enseñanzas de Guillermo Marín y de Zunzunegui, que están opuestas, claro, pero muy complementarias a la vez. Si no, ahora sacaron la esencia de ambos.
Y como lo tuyo fue como un triángulo, ¿no?, que se une por el vértice y que me dio toda la pauta y toda la claridad para crear esta obra. Te agradezco en el alma eternamente. Gracias y gracias por esta hora. La leeré también. ¿Cómo no? Bendito seas. Muchas gracias. Bueno, pues a tu disposición. Pero tocaste muchos temas. Yo solamente voy a intentar versar sobre uno de ellos, ¿verdad? El tema de si la identidad nacional mexicana, ¿verdad? Y la relación que tiene con Cuauhtémoc. La identidad nacional de los mexicanos no es una cuestión racial. Si la planteamos en términos raciales, entonces resulta que Cortés es nuestro padre y Malinche es nuestra madre. Nos hacen ese truco. Es mentiroso, porque el primer mestizaje en realidad es de Gonzalo Guerrero y Nicteja, perdón, Xochitl. Entonces, si planteamos que la cuestión es de raza, entonces aparece o de sangre, este es el truco, ¿ah? Bueno, tampoco es una cuestión cultural. Porque entonces tenemos la cultura mexica, anahuaca, y entonces la cultura europea. Y entonces no puedes rechazar a tu padre y a tu madre. Ay. Entonces, qué fácil la tienen los invasores, que la genética está del lado de ellos, no se puede uno quejar, no los puede uno criticar, porque entonces ya te vas en contra de tu papá y tu mamá, y hasta donde yo sé, mi papá no fue Cortés, ni mi mamá la Malinche, pero así o sea, claro que es una metáfora, pero te la hacen valer como si fuera la verdad pura y santa. Entonces, les pongo el sobreaviso sobre estos juegos. O sea, juegan le ponen una trampa y luego, no, pues sí, no, pero cállese, cabrón, no me critica Cortés porque cuidado, ¿no? Es mi papá. Y luego, bueno, ya está bien, pero ya hay que perdonar, ¿no? Pues mira, el muerto se murió hace 500 años y lo asesinaron. Y el asesino también. El tema del perdón, la verdad, no viene a cuento. No tiene sentido. Pero no a propósito de perdón o no perdón, tú me quieras tapar la boca de criticar, de hacer un juicio histórico, de dónde está la justicia, cómo se comportaron antes y que no se vuelvan a comportar así, que no se comporten así actualmente y después. Y eso es lo que tú quieres acallar a propósito de que ya, el resentimiento. Yo no tengo ningún resentimiento porque la muerte de Cuauhtémoc, no, si no lo conocí, hombre. ¿Ustedes lo conocieron? Bueno, es que lo siento es una proyección psicológica que haces, en realidad no es a Cuauhtémoc a quien tú estás hablando. En fin, no va por el lado del resentimiento, no va por el lado de tal, entonces, ¿cómo podemos zafarnos de estos trucos? El truco de plantear la identidad, ya vean que son trucos del amo. Son los trucos del amo, nos dice que la identidad nacional se sigue por la vía de la cultura o por la vía de la sangre. Y como ellos que dicen que la principal es la española, entonces naturalmente los propios mexicanos contestamos, no, la principal es la mexica, la principal es la azteca. Ay, ya te metiste en el terreno del amo, no te metas ahí. Es su terreno, porque la siguiente vuelta, bueno, no es ni española ni mexica, es mestiza.
Entonces, tu papá, ya sabes quién es, ¿no? ¿Viste? ¿Ves cómo está hecho el truco? Bueno, pues es la primera contestación que dan los mexicanos. No, afirmamos nuestra mexicanidad, nuestra aztequidad, ¿no? Y no, acuérdense cómo sucedió históricamente, ¿no? Históricamente, Cuauhtémoc es el jefe de la resistencia. Y después de que es asesinado por Cortés, inician la resistencia los 33 guerreros que lo bajan del árbol y se llevan sus restos hasta su mamá. Ahí inicia la resistencia porque pues, se están jugando el pellejo. Es una orden directa del capitán extremeño de que ahí se quede ese cabrón para que sea olvidado, ¿no? Para que no haya rastro. Bueno, entonces... estas personas que combatieron junto con él, no solo estos, pero estas son ejemplares. También en Tenochtitlan hay otras muchas personas que combatieron junto con él. Combatieron no según porque estaban juntos, porque les cayó la tira en un momento dado, no, sino porque hacen un cálculo político correcto. Porque el Tlactocan hizo un cálculo político correcto frente a los invasores. ¿Cómo debemos comportarnos frente a los invasores? Frente a estos invasores en particular, ¿cómo se vienen comportando desde que se acercaron a Yucatán, desde que llegaron por aquí, llegaron a Tlaxcala, a Cholula, etc.? ¿Cómo se vienen comportando? No. La única manera de combatirlos es resistiendo hasta la muerte, echarlos de aquí. Ese es el cálculo político correcto. Este lo lleva a cabo el Tlactocan y quien más lo desarrolla, lo inicia Moctezuma, lo sigue Cuitláhuac y Cuauhtémoc es quien más lo amplía, enviando emisarios y pinturas para que en todos los pueblos, incluso los enemigos, ya abandonen a Cortés y se vengan de este lado. Esto es indicativo pues, de un análisis, de un cálculo político correcto ante el peligro que se tiene. El resto de pueblos, especialmente los indígenas aliados de Cortés, no es que estén traicionando, hacen un cálculo político incorrecto. Son pueblos independientes, pero hacen un cálculo político incorrecto, creyendo que aliándose con Cortés van a co-gobernar con él, porque esa ha sido la mecánica cíclica de las hegemonías en Anáhuac. Entonces, y luego, y recién en el 1521 dice, regrésense a los Tlatelolca, los texcocanos a Texcoco, los huejotzincas a Huejotzinca, los totonacas a Totonacapan, los tlaxcaltecas a Tlaxcala. El rey les da esas tierras, pero sí eran nuestras. ¿Verdad? Entonces, ya ven ustedes que el tema del cálculo político correcto es decisivo, o el cálculo político incorrecto. Muy pronto se vieron traicionados por Cortés y les duró poco el privilegio otorgado por la corona para mantener la hegemonía, pero a los 50, 60 años empiezan a tener un destino similar a los propios mexicas. Bueno, entonces es distinta el cálculo político de Cuauhtémoc y del Tlactocan, pero el cálculo político no es solamente una cosa de razón, no es algo que está flotando, el cálculo está aquí, ese cálculo fue practicado, es una finalidad, es un acuerdo, vamos a hacer esto y entonces lo empiezan a hacer. Y lo empieza a hacer todo un pueblo, cientos de miles de personas combatiendo hasta la muerte contra el invasor. Es una relación práctico-material, pero no cualquiera, sino sobre lo que nos da el indicio de esa relación práctico-material es el cálculo político correcto. Y esto une a todo ese pueblo, pero todo ese pueblo siguió unido práctico materialmente, generación tras generación, ante
el mismo enemigo o los hijos de ese enemigo. Entonces hay una sucesión, generación tras generación, una relación práctico-material entre nosotros y Cuauhtémoc. Durante la Nueva España, los 3 siglos de colonia, pues hay más de 100 levantamientos, 100 rebeliones indígenas, no solo mexicas, sino de distintas etnias, desde mayas hasta coras, hasta tepehuanes, etc. Y pasando por los mismos mexicas y tlaxcaltecas también. Hay levantamientos por todos lados. Y lo que tenemos en la independencia de México es la síntesis de esta resistencia. Y ahora intervienen no solamente etnias indígenas, intervienen los mestizos y los negros y los criollos, que ya no soportan a los peninsulares. Y entonces, en el primer envión, ¿no? 1808 y luego 1810, son los criollos los que llevan la batuta, pero en el segundo, en el tercero con Morelos, pues son propiamente los mestizos, como Morelos, quienes van a hacer el planteamiento general. Nuestra nación independiente, la nación independiente que surge en 1824, es una nación pluriétnica, no de una sola raza, y pluricultural, no de una sola cultura. Esos somos los mexicanos. ¿Y qué une a todas estas gentes tan distintas en cultura y distintas en sangres? Y a veces mestizadas. Lo que los une es el cálculo político correcto contra todo hijo de puta que se mete en México. Así es. Ese es el cálculo político correcto, y no solamente está en la cabeza, está en el sentir, en una práctica material secular, contra un invasor, contra otro invasor y contra otro invasor. Esa es nuestra identidad, y de allí todas las que quieran. El mole es muy sabroso, la pelea de gallos, tráiganlo de Europa o tráiganlo de distintos pueblos originarios. Todo eso forma parte de nuestra identidad nacional sobre la premisa cuauhtémica, que no es de sangre ni de cultura, es una premisa histórico-política y nos une a todos desde hace 5 siglos y especialmente desde la independencia para acá. Bueno, compañeros, teníamos pendiente que se exponga, que se exprese, pero ya lo dejamos. Bueno, ya otra. Nada más les pido que sean breves para que den oportunidad a que hagan un cierre, sobre todo el muy bien, maestro. muy bien. Sí, Y sí, les muy bien, recuerdo está que bien. todavía hay libros allá atrás creo. para los que quieran que se los autografíe el maestro, aprovechando ¿Cómo no? que está aquí. Sí, bueno. Gracias por permitirme ¿Cómo no? el micrófono. Los felicito por su trabajo. Ya tenía un buen rato que no nos reuníamos. Sí, qué bueno. Entonces, ahorita la cuestión es, ¿sí? Ya hace 500 años para hoy, ya pasó. Ahorita tenemos la bronca con Estados Unidos, y Estados Unidos no nos quiere dejar, ¿sí? Lo que necesitamos es esto, juntarnos, unirnos, hablar, convencernos y saber que estamos ahorita en peligro, como hace 500 años. ¿Sí? Tenemos que volver a recordar que López Obrador habló del humanismo mexicano. ¿Sí? Entonces, hay que hablar más del humanismo, como lo acabas de expresar, con nuestra cultura. Nuestra cultura está ahí todavía, no se ha perdido. El tequio, ¿sí? Eso es lo que une a los pueblos. Tal vez no sepan leer, tal vez no sepan hablar español, pero el tequio, el tener que sobrevivir, el tener que comer,
los une. Y aquí en la ciudad, pues, cuídate como puedas, sal a trabajo, que ahora sí que te dan tu bendición cruzada y que te vaya bien y a ver si regresas a casa. Entonces no me quería extender, decirles que por favor, cada que puedan promocionar sus libros en medios públicos, en periódicos, en donde sea, estaremos pendientes para donde estén, juntarnos y expresarnos, que es bien bonito expresar, sacar lo que nos mueve el cerebro. Gracias. Gracias. Soy Edmundo Borja de Orbe TV y Apple Noticias. Y quería preguntar, son tres cosas. La primera, para antecedentes, porque tenemos mi persona y creo que muchas personas más tienen esta duda, serían tres preguntas. La primera, partiendo de la caída de muerte de Cuauhtémoc hacia atrás, a mí me llama mucho la atención realmente la esencia mexica, de dónde viene, dónde es su origen, creo que es Baja de Las Vegas o Nevada, por ejemplo, Clara, pues si puede, por favor. Una. Dos, ¿por qué ese poderío y cuántos siglos fueron previo a que llegaran los españoles? Y tres, en la cosmovisión, la visión mexica, ¿cuál es el valor de la muerte? ¿Cuál es el valor de la vida del ser humano? Poniéndome en los pies de los mexicas. Para ellos, ¿qué es acabar con los sacrificios con otra persona, de humano a humano? ¿Cuál es su pensar en el valor de la vida y la muerte? Son preguntas complejas. La última. No se escucha, perdón. Ah, sí, yo creo que le. A ver. Son preguntas complejas. La última, pues ha habido mucha polémica en cada una de ellas, muchas investigaciones que intentan dar la respuesta, pero la última, pues, sobre todo la narrativa de los sacrificios humanos, es una narrativa cortesiana, muy interesada. Pues desafortunadamente uno de nuestros más grandes arqueólogos, que ciertamente es el doctor Eduardo Matos Moctezuma, siguió la veta cortesiana para tratar de fundamentarla arqueológicamente y entonces pues sugerir que hay sacrificios humanos cada vez que se encuentra un cuchillo de pedernal, ¿no? Y pues sobre todo es en el caso de Cuauhtémoc que se quiere ensañar, donde se quiere ensañar el tema de los sacrificios humanos, precisamente al atribuirle como padre a Ahuizotl, y a Ahuizotl como el más grande sacrificador de todos los tiempos, porque en el momento en que se está terminando la construcción del templo de Huitzilopochtli, pues supuestamente asesinó a más de 20,000 personas para para regar el jardín. No está muy claro, ¿verdad? Bueno, entonces esta es una narrativa muy reiterada y pues los lugares de donde emana son descritos de frailes o de escritos de Bernal Díaz del Castillo o de Cortés o del mismo, ¿verdad? Si seguimos, o de Góngora, Góngora, ¿verdad? Sí. Era el mismo. Sí. También se parecía, claro, está dictándole la... Sí. Bueno, sí. Ocurre que el Códice 1576, conocido también como Códice Aubin, si lo leemos en español, también es conocido como Códice Eulalia Guzmán,
porque ella encuentra un original, lo fotografía y lo trae a México. Y entonces lo traduce Silvia Rendón, que era una gran traductora de Nahuatl y traductora de códices. Y entonces se encuentra en este códice algo que se daba por obvio en otras menciones, en donde se alude, digamos, entre comillas, a sacrificios. Se daba por obvio de qué se trataba realmente, de estos suprimidos, estas personas que son suprimidas, ¿verdad? Estas vidas que son tachadas. Bueno, así lo explica el códice en 1576. Efectivamente, hay unas guerras, se toman prisioneros de los distintos pueblos y se van se trata de se mantiene la misma religión y en general la misma organización política, aunque si no fue por alianza, sino fue por guerra que se domine ese pueblo, que se integre ese pueblo a la Triple Alianza, entonces se va a sustituir al gobernante por uno mandado desde Tenochtitlan o desde Texcoco o desde Azcapotzalco, según a cuál de los miembros de la Triple Alianza corresponda ese pueblo. Bueno, entonces, y se traen a los prisioneros, pero no se los quiere regresar a su lugar, porque entonces otra vez se van a levantar. ¿Va? Entonces lo que se hace es que se toma una lista de todos ellos y se dice, ya no pertenecen a este pueblo, sino los pasamos a otro pueblo, los llevamos a que pueblen en otros lugares, los repartimos, los distribuimos. Entonces hay que tacharlos de la lista, sacrificarlos. Esos son los 20,000 sacrificados de Ahuizotl. Bueno, hay otras muchas maneras en que se dice sacrificios humanos y se trataba de otra cosa completamente distinta. Solamente es algo que está en polémica, está en discusión, y que aquí está el orificio y los niños, o sea, todo esto que le gusta a Lina actualmente, que le sirve también de medio turístico, ¿va? A los ingleses, pero hay que ir a ver dónde estaban los sacrificios humanos, la piedra de los sacrificios. A los franceses, a los europeos, a los norteamericanos, pareciera que esto los atrae, es un morbo, ¿va? Nos descalifica. Claro, a nosotros nos descalifica, pero pues tal parece que es algo romántico. Entonces, esto vende. Se ha convertido en un medio no científico, sino mayormente por razones turísticas. Así se validan muchas zonas arqueológicas. Bueno, esto puedo decir del último tema. Es un tema de discusión y generalmente está manoseado y proviene de la narrativa cortesiana y tiene que ver con el hecho de que las leyes españolas daban permiso de hacer la guerra contra otros pueblos si se demostraba que practicaban la sodomía, eran sodomitas contra dioses, ¿no? Y si hacían sacrificios humanos y antropofagia. Y entonces, pues, veníamos ahí, y allí en una islita, allí llegando a Veracruz, ahí unos estaban cogiendo, estaban sodomizando, los vimos. Aquí. Y luego, y Bernalia del Castillo dice que creo que desde Tacuba, estaba viendo cómo a 12 kilómetros de distancia estaban sacrificando en el templo mayor a unos españoles. Pero si no se alcanza a ver, hombre.
O sea, si lo dices, pero son 12 kilómetros de distancia, no ves nada. Y así son las referencias. Me dijeron, tal, y están en relación, es para construir la verdad jurídica de que estamos justificados a invadir este pueblo. Y así están planteadas las leyes, entonces yo me atengo a las leyes. Pues, ¿por qué maté? ¿Por qué me apropié de todo? Les quité el oro. Porque sacrificaban gente. Porque estos sodomizaban y por X. Y, o sea, en el viaje a las Cibueras, tanto Bernal como Cortés, fuera la misma u otra pluma distinta, en ambos casos hacen referencia a que como estaba tan difícil el camino, y entonces empezó a haber hambruna. Un mexicano agarró a un indígena de ahí, de Maya, y se lo comió. Y entonces después de misa, el señor Cortés agarró y lo mandó quemar. Pues por caníbal. Pero ya te digo, órale, qué aventura. Pero el ambiente de terror es lo importante, ¿no? Porque tenemos que llegar después del ambiente de terror a plantear el siguiente punto de la verdad jurídica que Cortés le importa. El siguiente punto es: traicionaron los señores, especialmente Cuauhtémoc, y el siguiente punto de la verdad jurídica: les hice un interrogatorio. Y el siguiente punto ya no lo dice él, pero lo dice Gómora, dice: y les hizo un juicio. Y el siguiente punto fue en Izancanac. Todo esto es una completa mentira. Cada uno de los puntos es mentira y tiene que ver con la verdad jurídica, entre ellas el canibalismo, ¿no? Es una mentira que fue en Izancanac precisamente porque a Cortés le importa, y sobre todo a Cortés le importa que el evento ahorcamiento sucedió en una ciudad grande, con testigos, que entonces, pues si hubo testigos y eran indígenas y se colgaban a los tlatoanis, pues yo creo que el juicio estuvo bien hecho. Estuvo demostrado que eran traidores, es decir, hubo una traición, y si hubo una traición, pues hay que presentar el ambiente para la traición, y entonces el ambiente, en su punto culminante, todo va viendo terror, 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 y el punto culminante del terror es cuando estos cabrones empiezan a comer gente, nos van a comer a nosotros. O sea, es toda una obra de teatro, presentado paso a paso, como Lord Montajes, vamos a decir. Entonces, es lo que puedo... Sí, adelante, pero ¿sabes qué? Tú querías intervenir desde hace rato. Parece que los famosos Lord Montajes pues vienen de aquella época. Sí. O es parte de la narrativa de... Se requiere que haya un imperio que invada para que entonces venga el Lord Montajes del caso. Sí. Bueno, yo quisiera compartir que pues ya escucharon a Jorge lo que aquí le han preguntado, pero sinceramente el libro tiene mucho más detalles puntuales de la historia de México. Y la gran generosidad sobre el tema, etcétera, va acompañada de que te dice cómo se hace la investigación, ¿sí? Cómo se hace la investigación. Entonces, con detalles de cómo se hace la investigación, como si tú le quisieras seguir, pues, Sí. si jalas un hilo de ahí, tú puedes hacerlo, ¿sí? Porque es necesario reescribir la historia, pero no se va a hacer pues de la noche a la mañana. Mientras tanto, hay que desarrollar el espíritu crítico, ¿no? La desconfianza del discurso, de la narrativa que se nos ha venido diciendo. Eso es también lo que hace el libro. Te brinda el instrumental teórico, el instrumental metodológico, la forma de hacer la pregunta, etc., para encontrar la verdad. Tiene esta otra generosidad y por eso digo que es un libro extraordinariamente valioso. Muchas gracias. Pues agradecemos al doctor
por habernos escogido para venir a presentar su libro. Casi le torcí la mano porque está muy ocupado pudiendo hacer otras presentaciones. Con mucho en otros gusto, no lugares, es cierto, yo con sé, mucho pero- gusto, Laura. Sí, pero agradecemos eso. También les agradecemos que hayan podido Sí, cómo no. asistir tanto Jesús, como David, para que podamos escuchar sus buenas palabras. Ahora nada más los invito a que lean el libro, lo compren, se lo lleven, porque además los libros que también han escrito están ahorita ofreciéndose y no siempre tenemos la oportunidad de encontrar todos estos libros juntos, porque además como son de una editorial, digamos que solidaria, pues es difícil estarlos reeditando muchas veces conforme, así de que nosotros, nuestro apoyo es comprarlos para que puedan seguir haciendo más. Muy bien. Y bueno, en este caso también, pues aquí delante de ustedes vamos a comprometer al maestro Jorge para que se venga aquí a hablar de algún otro de sus libros. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Están muy interesantes todos, sobre todo a mí me interesa mucho el de la inteligencia artificial, por el hecho de que es un tema muy actual y él está hablando en ese libro acerca de cómo en esta época la inteligencia artificial pues puede ser interpretada también con una visión marxista, que es lo que hace rato estaban hablando en el chat. Les vamos a pedir les vamos a entregar un reconocimiento y le voy a pedir a Ixli que venga y que lo entregue, porque es uno de nuestros fundadores de Cultura, a nuestro querido María Alejandro, y a Susana. Susi, son de nuestros compañeros fundadores, entonces repártanse ustedes cada uno, y les pido que se volteen hacia allá para que la gente conforme los leen. Allá si quieren todos de aquel ladito, estaré muy bien. Y tengo todo un claro. Eso es para mí. A ver, para que les tomemos fotos. Bien. El Círculo de Estudios de Brújula Metropolitana otorga el presente reconocimiento al director de la editorial Itaca, David Moreno Soto, por su importante trabajo de divulgación de la memoria histórica de nuestro país y por su apoyo a la formación ciudadana a través de la presentación de las obras del doctor Jorge Veraza, La esencia histórica de Cuauhtémoc y Cuauhtémoc negado. Se le otorga este presente a su gran trabajo y a su participación y su brillante ponencia. Muchas felicidades por su trabajo y por su investigación. Que no sea la última vez, que sea para siempre. Gracias. Gracias, Jorge. Muchas felicidades por esta labor a la que se ha dedicado. En verdad, muchísimas gracias, mi querida Laura. Para mí es un gusto estar aquí con Jorge y con tan distinguidos, y digo distinguidos de todo corazón, invitados, ponentes. En verdad que para esta ocasión que precisamente acabamos de conmemorar la partida del señor, el asesinato del señor Cuauhtémoc, así como su nacimiento ahora en febrero, estar aquí en una fecha tan especial como es el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer, reconociendo gran parte de lo que es nuestro legado ancestral, reconociendo la labor de Jorge, con esa investigación tan importante y tan necesaria. Para mí es un honor decir lo siguiente en cuanto a este diploma, este reconocimiento que dice: el Círculo de Estudios de Brújula Metropolitana otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Veraza Urtuzuastegui por su destacado esfuerzo de recuperación y divulgación de la memoria histórica de nuestro país y por su apoyo a la formación ciudadana a través de la presentación de sus libros La esencia histórica de Cuauhtémoc y Cuauhtémoc negado, por Brújula Metropolitana, Laura Navamontes, y Central Campesina Cardenista, marzo 8 de 2025, Ciudad de México. Un reconocimiento.